Celebra este jueves el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura el aniversario 40 de su fundación. Festeja el semanario Sierra Maestra de Santiago de Cuba sus primeros 60 años de quehacer periodístico de excelencia. Y acoge en diversos espacios de la capital las propuestas de Post-it, muestra de arte joven contemporáneo cubano. Saludos desde La Habana. Abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este jueves 7 de septiembre de 2017. En esta jornada se cumplen las 4 décadas de la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. Con la presencia del ministro de Cultura, Abel Prieto Jiménez, el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnet, y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cultura, Nereida López Labrada, esta mañana en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba, en el mismo salón donde se fundara este sindicato, se realizó un acto para recordar la efemérides en el que se reconocieron con la distinción por la cultura nacional y un sello conmemorativo a varias personalidades y trabajadores del sector. Nuestra periodista Yanelis Hernández estuvo en la CTC y dialogó con algunos integrantes de ese sindicato. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura celebra hoy su aniversario 40. Esta institución organiza y representa a más de 90.000 artistas, profesionales, creadores, trabajadores y directivos del sector en el país, pero sobre todo constituye un ente activo donde se reflejan y debaten temas fundamentales de la política cultural de la nación. Creo que no solamente teníamos un sindicato nosotros como trabajadores de la cultura, sino que podíamos debatir, dialogar, buscar soluciones en las que estábamos pensando que era importante dentro de la política cultural de nuestro país. Creo que en ese momento que estaba la Brigada Hermanos ahí, estaban fundándose nuevas concepciones hacia la unidad, es decir, la proyección era grande, que estaba fomentándose el sindicato como uno de los aglutinadores mayores de todos los trabajadores de nuestro sector. Por lo tanto, la representatividad iba a ser completamente generacional de todos los que de alguna manera estamos participando en el ambiente de un sindicato nuevo, de un sindicato representativo de nuestro sector que incluía no solamente a cultura, sino también incluía a otros sectores dentro del trabajo cultural. 4 décadas donde ha primado la comunicación, la participación y el respeto a los afiliados. Un sindicato a la altura de su tiempo, donde el mayor reto continúa siendo satisfacer las demandas y preocupaciones de todos, ser voz y escudo de la cultura en sus más disímiles expresiones. Ha sido también la escuela y la formación de los jóvenes que han entrado al sector, donde el mejor vínculo, la preparación, ese llamado que tenemos que hacerle también a que nuestros jóvenes también sean dirigentes sindicales. Tenemos que ver el futuro de nuestro sindicato. Y el futuro de nuestro sindicato precisamente está en esos jóvenes que se integran al sector. Debemos partir de que los artistas en Pinar del Río tienen una gran connotación en estos momentos que hemos vivido de alegría, de orgullo, de júbilo y de entusiasmo, porque Pinar del Río recientemente celebramos el acto nacional por el 26 de julio, donde la participación activa y consciente de nuestros trabajadores del sector fue el protagonismo fundamental. Yo diría que es un ejército de trabajadores de la cultura, haciendo cultura en el país, logrando esa cultura general integral que nos pidió muchas veces y que nuestro querido Fidel, pero además la máxima dirección del país. Yo creo que hoy tener yo la responsabilidad de hablar de los 40 años, yo creo que es importante en momentos difíciles, complejos, pero que hemos tenido el compromiso y la lealtad de nuestros trabajadores de la cultura. Yo creo que hoy, si me preguntaran dónde ha estado la mayor valía, yo diría que es en la unidad y coherencia, yo diría que es en los equipos de trabajo, en las relaciones con todos los organismos y además en el diálogo que hemos tenido con los artistas, la comunicación, la vinculación, estando con ellos en cada uno de los espacios. En los 40 años entonces del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura en la isla, debe primar más que nunca la crítica artística y literaria, la atención a los jóvenes y al adulto mayor. Hoy se vuelve imprescindible fortalecer la unidad, consolidar el trabajo en equipo y cumplir con los principios de la revolución para continuar el camino
ese que se transita al lado de cada artista y creador. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Y el 7 de septiembre de 1957 se inauguró en la clandestinidad el que se conoce actualmente como el semanario Sierra Maestra. En ocasión del aniversario 60 del periódico en circulación más antiguo del país, fundadores y parte del actual colectivo de este órgano de prensa rindieron tributo a Fran Páez García y a Fidel Castro Ruz, quienes siempre le confirieron gran importancia al papel de la prensa. El periódico Sierra Maestra es el único rotativo cubano que conserva el nombre de guerra. También atesora la memoria de su fundación en la clandestinidad el 7 de septiembre de 1957. Por eso, justo en su aniversario, los fundadores de 60 años atrás y los periodistas en activo rindieron tributo a Fran Páez García, quien situó a la propaganda en uno de los frentes más importantes para divulgar la realidad de la Cuba mutilada por la tiranía de Fulgencio Batista. Por aquellos días de ese año 57, recuerdo que se había producido una gran crisis en la prensa clandestina de La Habana. Y entonces estaba Fran muy preocupado por eso. Y se interrumpía la publicación de Revolución. Y Fran dijo, no se va a interrumpir porque la vamos a sacar en Santiago de Cuba. La actual generación de Sierra Maestra rinde cuenta a esas personas que hace 60 años comenzaron en la clandestinidad a hacer el periódico en condiciones totalmente clandestinas, valga la redundancia. Aquel edición pequeña, aquel suplemento pequeño. Fran Páez García, tan cercano a las ideas martianas como lo fue Fidel. Martí, Fran y Fidel, tres hombres que son filosofía de vida para los cubanos y vecinos de otras geografías. En el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, los periodistas del Sierra Maestra, fotógrafos y diseñadores rindieron tributo a sus memorias de 60 años al servicio de la Revolución Cubana. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. La agencia de noticias Prensa Latina anuncia la convocatoria a autores de cualquier país con un ensayo inédito en español, portugués, inglés o francés a participar en la 15ª edición del Premio Internacional Pensar a Contracorriente. El certamen, cuyo periodo de admisión vence el 30 de diciembre, tiene como objetivo reconocer y difundir el pensamiento crítico sobre los problemas y desafíos más acuciantes del mundo contemporáneo. Los textos deben ser enviados a la dirección electrónica contracorriente@cubarte.cul.cu y acompañados de todos los datos del autor, así como una síntesis de su currículum vitae. Los resultados serán dados a conocer durante la Feria Internacional del Libro Cuba 2018. Por su parte, el portal de Casa de las Américas, La Ventana, anuncia esta jornada que el debate interdisciplinario acerca de la relación entre jóvenes y espacios públicos centrará las actividades de Casa Tomada, cuarto encuentro de pensamiento y creación joven en las Américas que tendrá lugar en esa institución entre el 19 y el 22 de septiembre. En apenas 4 días sucederán talleres, paneles, encuentros, intervenciones, conciertos, exposiciones, lecturas y muchísimas actividades más protagonizadas por invitados de cerca de 15 países de la región. Y para terminar nuestro recorrido llegamos hasta el portal digital Cubasí, que informa que la 12ª edición del Festival de Cine Latinoamericano de Sydney, Australia, se inauguró hoy con El Techo, la galardonada ópera prima de la cubana Patricia Ramos, realzando la dirección femenina y los mensajes de justicia social. El festival exhibirá hasta el 11 de septiembre 8 largometrajes de ficción, 2 documentales y 7 cortos latinoamericanos. ¿Estás quemado? Es él, ¿no? No sé. Y precisamente con un fragmento de este filme cubano, El Techo, de Patricia Ramos, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una primera pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar seguimiento al debate que sostenemos esta semana en torno a la preservación del patrimonio sonoro cubano. Eso será en instantes. Ya volvemos.
Y en la provincia de Villa Clara están creadas las condiciones para el inicio y desarrollo del curso 2017-2018 en la enseñanza artística, con una gala cultural en la cual participaron maestros, artistas y alumnos de las diferentes especialidades. Abrió sus puertas a estudiantes y profesores esta enseñanza especializada. En acto cultural en el Cine Camilo Cienfuegos de Santa Clara se abrió de manera artística el curso 2017-2018, correspondiente a este tipo de enseñanza en la provincia. Aquí fueron reconocidos los maestros Irina Toledo y Alejandro Sánchez por haber recibido la distinción por la cultura nacional y también Noslen Hernández por ser delegado al Festival de la Juventud y los Estudiantes. En Villa Clara radica el Centro Provincial para la Enseñanza Artística y como escuela atípica con carácter regional acoge alumnos de Matanzas, Cienfuegos, Santi Espíritus, Ciego de Ávila y de Villa Clara, provincia sede. Aquí están las especialidades de música, artes plásticas e incorpora bajo techo académico ballet y teatro, manteniendo en el anexo a la manifestación de danza y en el futuro inmediato la nueva carrera con el perfil de instructor de arte. Es un proyecto de una naturaleza, complejidad y magnitud que requiere de mucho trabajo, mucha fuerza de voluntad y además de mucho sacrificio para todos. El centro continúa inmerso en un proceso inversionista con el objetivo de que estén juntas en este lugar todas las especialidades de la enseñanza artística, relación interdisciplinaria que aporta tanto a los estudiantes como al claustro de profesores. A nuestro juicio, la fortaleza está en la cantidad de profesores que tenemos, es decir, artistas vinculados al proceso de enseñanza. Eso inevitablemente, en coordinación con las instituciones, los centros provinciales, en este caso pudiéramos mencionar la UNIA, la Asociación Hermanos Ahí y los centros provinciales, es lo que nos da ese intercambio, esa fortaleza de la cual hoy estamos hablando. Desde Villa Clara, Rafael Alemañez e Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y este miércoles quedó inaugurada la 4ª edición de Post-it, muestra de arte contemporáneo cubano. Una cita que promueve el quehacer de los jóvenes artistas menores de 35 años en diferentes galerías de la capital. 3 espacios galerísticos de La Habana acogen estas propuestas. ...53 jóvenes artistas cubanos confluyen en este espacio, 12 provincias representadas desde diversos modos de expresiones, una propuesta plural abierta a cualquier discurso o temática que cada año deviene observatorio para las artes visuales. La 4ª edición de Post-it, a realizarse en el año 2017, presenta un muestreo del panorama actual de las artes visuales para los artistas jóvenes y emergentes, que quizás desde sus provincias o desde los pocos espacios de comercialización que existen en la ciudad de La Habana no tienen una visibilidad prácticamente durante todo el año desde la ciudad. La 4ª edición de Post-it, Arte Contemporáneo Cubano, convocada por el Centro Nacional de Artes Plásticas Collage Habana del Fondo Cubano de Bienes Culturales, está dirigida a visibilizar la producción artística de la nueva generación de creadores de la plástica en nuestro país. Me parece que es la edición que tiene una mayor calidad en cuanto a representación, una mayor variedad de manifestaciones, ya que hay fotografía, hay cerámica, hay escultura, hay pintura, por supuesto, hay instalación, quedando solamente fuera el videoarte y los nuevos medios que han estado en ediciones pasadas, pero más en consonancia con lo que realmente se está moviendo dentro del panorama cultural cubano. Hasta el próximo 20 de octubre están abiertos los salones con las muestras en concurso. Los resultados se conocerán al cierre y posteriormente serán promovidos los premios y las obras seleccionadas en un catálogo que documenta cada una de las propuestas de la 4ª edición de Post-it. Roylan Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicamos a la preservación del patrimonio musical cubano. Por ello nos acompaña el musicólogo Jesús Gómez Cairo, quien es además director del Museo Nacional de la Música. Bienvenido, Gómez Cairo. Buenas tardes, gracias. Bienvenido. Podríamos comenzar hablando en este segmento de Contrapunteo, doctor, sobre el panorama general que tiene la preservación del patrimonio musical cubano, tanto en la capital como en otras provincias o instituciones del país. Sí, en este mismo programa se ha hecho mención a un programa
del Instituto Cubano de la Música, que lleva el nombre de Programa de Rescate, Plasmación y Difusión del Patrimonio Musical Cubano, que existe, está vigente desde el año 2006, que tiene como centro al Museo Nacional de la Música, pero que abarca todo el país. De manera que se han ido fortaleciendo algunas instituciones creadas con anterioridad para el trabajo con el patrimonio en los diferentes territorios, y se han creado otras instituciones nuevas. Tenemos, por ejemplo, el Centro de Información y Documentación Musical Argeliers León de Pinar del Río, que yo calificaría como una joyita por el trabajo extraordinario que hacen, por las colecciones que atesoran, por cómo cuidan y cómo difunden y cómo promueven ese trabajo. Tenemos dos museos de larga tradición, el Alejandro García Caturla en Remedios y el Rodrigo Prats en Zaguala Grande, y se ha abierto hace 2 años, en el 2015, el Museo de la Música de Santiago de Cuba, que lleva el nombre de Pablo Hernández Balaguer, distinguido musicólogo que trabajó los temas del patrimonio musical santiaguero en décadas pasadas. Hay algunos trabajos más novedosos, como es el caso, por ejemplo, de la Mediateca Provincial de Ciego de Ávila, que tiene su base en la Biblioteca Provincial, que la conduce un músico y una bibliotecaria, el cantautor Joan Zamora y Yusnaide Marrero. Allí se hace un trabajo muy interesante, muy valioso, que valdría la pena difundir más, con el patrimonio sonoro específicamente, es decir, con las grabaciones, con lo que se conserva desde el punto de vista sonoro, y tienen un evento que realizan con periodicidad que convoca a muchos especialistas de todo el país, muy productivo, que es el Simposio Nacional de Patrimonio Sonoro. Hay otras áreas de trabajo de menor, vamos a decir, jerarquía institucional, porque son más incipientes en algunos centros provinciales de la música, como es el caso de Matanzas, como es el caso de Santi Espíritus. En Granma recientemente se abrió una pequeña institución que lleva el nombre de las Hermanas Cabrera. Es decir, que es un trabajo que tiene tradiciones, pero que continúa expandiéndose en aquellos lugares donde existen las condiciones objetivas y subjetivas, o se logra crear esas condiciones para que instituciones especializadas trabajen con el patrimonio musical llamado local, que a mí no me gusta la palabra, porque el patrimonio musical local fue en su tiempo Benny Moré y hoy es nacional y universal. Es una gloria. Y patrimonio musical local fue en algún momento Esteban Sala, en el siglo XVIII, que hoy es también nacional y universal. Ahora, Gómez Cairo, hablamos de preservación del patrimonio musical. Y a veces entendemos la salvaguarda de partituras, de instrumentos, de objetos materiales, pero ¿qué pasa con la memoria histórica, que también es preservación? Sí, en primer lugar es preservación, indiscutiblemente. Todo lo demás es muy importante, los soportes de la música son muy importantes, pero las historias de vida de los grandes creadores de ese patrimonio son tan importantes o más que los soportes. En el museo hemos practicado dos espacios que existen ya desde hace algunos años. Uno se llama El compositor y su obra, y el otro La música y sus protagonistas. ¿En qué consiste? Se entrevista, precisamente Pedro de la Hoz, periodista y crítico de arte, entrevista a grandes figuras de esto que podemos considerar. Estoy hablando, cuando digo grandes figuras, estoy hablando de César Portillo de la Luz. Estoy hablando de Leo Brauer. Estoy hablando de Fran Fernández, de Omar Portuondo, en fin, de Juan Formel y de otros muchos más que se han entrevistado. Y algunos más recientes, más de nuestra última generación. Y esa entrevista se filma y se graba. Se graba con la intención de transcribirla para convertirla en libros que después va a difundir nuestro sello editorial. Y se filma con la intención de, con posterioridad, poder elaborar audiovisuales o con alguna casa discográfica, y por qué no con la televisión cubana, que contribuyan a la difusión. Son muy importantes, son los mismos creadores de ese patrimonio hablando sobre su labor. Siendo protagonistas. Siendo los protagonistas, quiere decir que es la memoria viva, es la memoria viva. Y el sello editorial que acabo de mencionar es sumamente importante, un sello que existe ya desde el año 2006, comenzó sus primeras producciones en el 7, tiene 53 títulos acumulados
entre libros, CD, partituras, o sea, fonogramas, etcétera, y que ha contribuido y está contribuyendo a difundir diversos temas que tienen que ver con procesos de la música cubana y con figuras de la música cubana y con géneros de la música cubana y con obras particulares de gran significación. Esto quiere decir que el sello editorial se convierte, que por cierto es el único en el país que en estos momentos trabaja con esa perspectiva, desde el 2007 que presentó su primera producción hasta los 53, las 53 producciones que ya tiene acumuladas, que difunde a gran escala, social, estos trabajos que tienen que ver con la memoria histórica de la música cubana y de sus protagonistas. Gómez Cairo, se nos quedan muchas ideas en el tintero, se nos acaba el tiempo de entrevista, el tiempo de esta sección Contrapunteo. Yo le agradezco su presencia en nuestro noticiero cultural. Gracias a usted. Yo les recuerdo que todavía usted está a tiempo de participar del debate si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y ahora vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión de jueves. A la vuelta comenzaremos hablando de cine. Como anunciábamos antes de la pausa, ahora hablamos de cine. El crítico de arte Joel del Río nos comenta de uno de los filmes que se exhibe por estos días en el cine La Rampa. Bienvenido, Joel. Gracias. Pocas películas, si acaso alguna, de las que usted y yo podemos ver en cartelera ahora mismo, contiene un estudio tan convincente y conmovedor del cinismo postmoderno como la brasileña Acuario, segundo largometraje del director y guionista Cleber Mendoza Filo, quien impactó en el circuito festivalero en 2013 con El sonido en derredor. Y lo mejor, lo más encomiable de Acuario es que su análisis de la depredación y la frivolidad capitalistas carece de tintes pesimistas o desencantados, porque más bien genera en el espectador una suerte de rebeldía saludable, un deseo de atenerse también a la inconformidad, al criticismo y a la tolerancia que asisten a la protagonista, como principios inalienables de su existencia. Porque tales son las ideas defendidas por el director y guionista a través de la protagonista del filme, encarnada nada menos que por Sonia Braga, en el papel de Doña Clara, una mujer que es crítica de arte, que ha criado 3 hijos, que sobrevivió al cáncer y a la pérdida de su esposo, pero nada de eso ha conseguido amargarla ni reducirla a la desesperación. Pues se trata de una persona que vive en presente, sin renunciar a su entrañable pasado, y por ello se niega en redondo a vender su apartamento a una firma interesada en demoler el edificio para construir un pomposo condominio. Doña Clara es la única vecina del edificio Acuario que le hace resistencia al desarrollismo alienante de la empresa constructora, y su oposición radical pudiera parecerle a alguien el aferramiento caprichoso de una persona muy mayor, pero se justifica este aferramiento desde el respeto a lo que significa el pasado de uno, a los recuerdos vitales, a las experiencias vinculadas con la belleza, con los pequeños triunfos personales y también con los fracasos y reveses. Porque ascensos y caídas constituyen la vida afectiva y los recuerdos de cualquier persona, usted y yo. Y esos recuerdos a los cuales Doña Clara, no quiere renunciar por mucho que insistan el agresivo empresario que la asedia y los demás capitalistas que la rodean. Es cierto que Acuario está diseñada cual vehículo idóneo para el lucimiento de la madurez histriónica de que hace gala Sonia Braga, pero el filme es mucho más que estrategia para reciclar la imagen de la diva que protagonizó los sueños húmedos de tantos adolescentes latinoamericanos en la época de Doña Flor y sus 2 maridos, O Gabriela, Clavo y Canela. En tono de thriller y con suficiente suspenso, Acuario muestra sobre todo la eterna colisión brasileña y también universal entre la rapacidad del capital, la corrupción y la incivilidad de un lado y del otro lado la generosidad y la franqueza,
el intelecto humanista, la capacidad de gozar sin hacerle daño a nadie y también de ser intenso, honesto, fiel a uno mismo. En un momento del filme, doña Clara le propone a su sobrino que conquiste a la muchacha que le gusta con canciones de María Betania. Ella le aconseja que no le tema a que lo acusen de intenso ni de cursi. Y así es Acuario, una película tan vigorosa y honesta, tan hermosa y sencilla como una buena canción de Roberto Carlos, cantada por María Betania. Salud y suerte para todos. Muchísimas gracias, Joel. Te esperamos en próximas emisiones. Y como han destacado varios medios de prensa, el historiador de La Habana, Eusebio Leal Spengler, recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica que otorga el rey Felipe VI de España. Un equipo de Habana Radio nos ofrece los detalles al cierre de esta emisión. Previo al acto de condecoración, el también director de la red de oficinas del historiador y del conservador en Cuba acompañó al señor Alfonso María Dastis Quecedo durante un breve recorrido por algunas instalaciones del centro histórico. Durante el trayecto fue develado el monumento al gran escritor español Miguel de Cervantes y Saavedra, obra del escultor José Villasoberón, que rinde tributo al autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cada reconocimiento enaltece y compromete a la vez. Cada obra hecha por un hombre consagrado se convierte en el mejor testamento para la posteridad. Por estas y otras razones, nuevamente, Eusebio Leal recibe otra distinción. En esta oportunidad fue condecorado por el rey Felipe VI con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, una de las más importantes que otorga España. Para ello, el sitio escogido fue el Gran Salón de Actos del Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales entre Cuba y Europa, Palacio del Segundo Cabo. Al acto asistieron, entre otras personalidades, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, Abel Prieto, ministro de Cultura, el excelentísimo señor embajador de España en Habana, Juan José Buitrago, también el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnet, y otros representantes del Estado cubano, el cuerpo diplomático acreditado en el país y de prestigiosas instituciones culturales, académicas y religiosas de Cuba. Al hacer uso de la palabra, el señor Dastis Quecedo agradeció a Eusebio Leal su trabajo en la preservación del centro histórico pese a los embates del tiempo, de la naturaleza y de la desidia. Por su parte, dirigiéndose a los presentes, el doctor Leal agradeció a España y fundamentalmente a su majestad el rey Felipe VI. Por ello, necesariamente, la primera palabra fue gratitud. Siempre he considerado que hay dos virtudes fundamentales, o una virtud fundamental y una que no lo es. La primera, la gratitud. Debemos agradecer la vida, la posibilidad de hacer, de construir o de hacer algo útil para el mundo y para nosotros mismos. La segunda, la envidia. Se ataca a pie de la primera. Siento un profundo rencor callado por lo que no ha conseguido. Merece el orgullo. El Consejo de Ministros de España aprobó la condecoración al doctor Eusebio Leal el pasado mes de mayo por Real Decreto. La misma reconoce aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil realizados por personas españolas y extranjeras. Un equipo de la Oficina del Historiador y Jaime Mazo Torres para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana le pusimos al tanto de las celebraciones por los 40 años del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. Conoció de la conmemoración por el aniversario 60 del periódico Sierra Maestra de Santiago de Cuba y le contamos de las muestras positivas a propósito de la 4ª edición de la muestra de arte joven contemporáneo Post-it. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresamos mañana con otras informaciones del panorama artístico y literario de Cuba y otras regiones. Hasta entonces, yo me despido como siempre, con un saludo desde La Habana. Que obtienen su